Bueno, en este video vamos a ver los mecanismos del parto en vértice, ¿ya? Y para esto es importante que conozcamos bien los conceptos de estática fetal y conocer las características del cráneo fetal y también las características de la pelvis, que en base a sus distintos diámetros y partes que constituyen la pelvis obstétrica, ¿ya? Entonces, para ver los mecanismos del parto en vértice, estos se estudian en 6 tiempos, ¿ya? ¿Y en qué consiste? En que el feto, que está en una variedad de presentación cefálica, ¿ya? Cefálica de vértice, ¿ya? Debe adaptar sus menores diámetros de su presentación cefálica a los mayores diámetros de la pelvis para poder atravesar el canal del parto. Entonces, el primer tiempo del parto es la acomodación de la cabeza al estrecho superior de la pelvis, y en este tiempo el feto realiza 2 movimientos. Uno es la orientación a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis. Entonces, si recordamos, existían 2 diámetros oblicuos, el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho, ya que va de la eminencia iliopectínea a la articulación sacroiliaca del lado contrario. ¿Ya? Entonces, lo que hace el feto es que posiciona uno de sus diámetros anteroposteriores, se orienta a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis, es decir, al oblicuo izquierdo, o se orienta en el oblicuo derecho. Lo más frecuente, el diámetro más frecuentemente utilizado son el oblicuo izquierdo, ¿ya? Entonces, el otro movimiento que realiza el feto en el primer tiempo del parto es que realiza una flexión de su cabeza, posicionándose, digamos, en una actitud de flexión máxima. Entonces, ¿qué es lo que realiza el feto? Que flexa su cabeza, su mentón lo apoya al pecho, y lo que hace con este cambio en su actitud es que cambia el diámetro de orientación en la pelvis, que es el occipito frontal, que mide 12 centímetros, lo modifica al diámetro suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Entonces, si nos recordamos la medida de los diámetros oblicuos de la pelvis, el diámetro oblicuo izquierdo y derecho 12 centímetros, y si el feto orienta su diámetro suboccipito bregmático, que mide 9,5, tiene espacio suficiente para atravesar el estrecho superior de la pelvis. Ahora, este fenómeno de flexión máxima de la cabeza fetal se explica por una ley física que se llama ley de las palancas desiguales. Entonces, la ley consiste en que hay un eje mayor del feto, que sería la columna vertebral, ¿ya? Y que se conoce, lo vamos a ver acá, sería como la columna vertebral, el eje mayor, y la cabeza fetal va a tener 2 brazos, ¿ya? Que van desde el agujero occipital del cráneo hacia el occipucio y del agujero occipital hacia el mentón, ¿ya? Si nosotros vemos estos brazos de esta palanca, del agujero occipital al occipucio es el brazo más corto, y del agujero occipital al mentón es el brazo más largo. Entonces, lo que explica la ley es que tenemos acá la columna, brazo corto y brazo largo de la palanca. Entonces, sería como una palanca de esta forma. Entonces, la fuerza de la contracción se transmite a través de la columna vertebral, llega a la zona de las palancas, y la palanca más corta es la que ejerce menos resistencia, que es la palanca posterior, y esta, por lo tanto, baja porque ejerce menor resistencia, y el brazo más largo de la palanca, que es del agujero occipital al mentón, sube, ¿ya? Y eso explica en el fondo la flexión máxima de la cabeza fetal. En el segundo tiempo del parto, lo que ocurre es que el feto es el descenso o encajamiento, en el cual la cabeza fetal desciende a través de la excavación pélvica. Si recordamos, la excavación pélvica es un cilindro que tiene diámetros iguales de 12 centímetros. ¿Ya? Sin embargo, la excavación pélvica tiene una forma que está dada por la curvatura del sacro, ¿ya? Y tenemos que recordar aquí que finalmente la pelvis tiene un eje pelviano en que tiene esta forma donde llega a un codo, y esta curvatura se denomina curva de Carnot, ¿ya? Entonces, el segundo tiempo del parto es el descenso y el encajamiento. Recordamos que el feto desciende por uno de los diámetros oblicuos, ¿ya? Ahora, durante el descenso o encajamiento,
el feto puede realizar, la cabeza fetal puede realizar dos movimientos que permiten que el feto vaya acomodándose a esta curvatura del saco, ¿ya? Y estos movimientos se denominan asinclitismo, ¿ya? El término sinclitismo quiere decir que el eje mayor de la madre coincide con el eje pelviano, o sea, con el eje fetal, quiere decir que el feto tiene su cabeza de esta forma, y asinclitismo quiere decir que el feto mueve su cabeza hacia uno de los ambos lados, moviendo sus parietales hacia anterior o hacia posterior, y de esta forma va a ir descendiendo por el canal del parto, ¿ya? Ahora, no es que todos los fetos vayan descendiendo en sinclitismo y en asinclitismo, sino que es un movimiento que ellos pueden utilizar para poder aprovechar el espacio de la pelvis, y va a depender del tamaño del cráneo fetal, del tamaño de la pelvis, ¿ya? Entonces, también es frecuente que un feto pueda descender de forma sinclítica, es decir, sin mover sus parietales hacia ambos lados, ¿ya? Entonces, cuando el feto mueve su parietal, o sea, su sutura sagital hacia el pubis, ¿ya? Denominamos asinclitismo posterior, debido a que su parietal posterior es el que está enfrentando el canal del parto. Y cuando el feto mueve su sutura sagital hacia el promontorio, es el parietal anterior el que enfrenta el canal del parto, por lo tanto se denomina asinclitismo anterior. Entonces, una vez que el feto ya atraviesa en el fondo el estrecho, la excavación pélvica, viene el tercer tiempo del parto, que es la rotación interna de la cabeza y la acomodación de los hombros al estrecho superior de la pelvis, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Que el feto desciende por la excavación, ¿ya? Y llega a este codo o esta curvatura de la pelvis que denominamos en el fondo la curva de Carnot, ¿ya? Y además, si recordamos, al final de la excavación pélvica, ¿ya? Y con el límite con el espacio inferior de la pelvis, existe esta reducción de diámetro pelviano que está dado por las espinas ciáticas. Entonces pasamos de un diámetro que mide 12 centímetros a un diámetro más angosto que mide 11 centímetros. Entonces el feto tiene que moverse de tal forma de poder atravesar este diámetro que es más estrecho, ¿ya? Y además tiene que enfrentar esta curvatura de la pelvis y tiene que hacer un movimiento que permita en el fondo atravesar esta curvatura. Entonces, lo que realiza el feto para poder atravesar esta sección es la rotación interna de su cabeza. Y esto está dado por una ley que se denomina ley de Selgin, que hace referencia a que finalmente el feto se enfrenta a dos fuerzas. Una es la fuerza de la contracción uterina que lo va empujando, y una fuerza como contraria de resistencia del piso pélvico cuando llega a esta zona de esta curvatura o codo de la pelvis, ¿ya? Entonces la fuerza se transmite, y como llega a esa zona en que debe curvarse, la fuerza hace que el feto, que está dotado de movimientos, realice una rotación interna, ¿ya? ¿Y qué es lo que explica esto? Que el feto enfrenta en el fondo su zona más flexible de su cabeza a la zona donde debe realizar el movimiento. Como la curva es aquí, el feto lo que debe realizar es atravesar esta curva y flectarse de esta forma para poder después salir, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la parte más flexible del feto, es este movimiento, y eso se denomina facilum de flexión. La diferencia de este movimiento hacia el lado es un poco más limitado. Por lo tanto, al producirse esta ley de Selgin que empuja al feto, tiene esta resistencia del piso pélvico, esto ocasiona la rotación interna y el feto posiciona su parte más flexible, es decir, el facilum de flexión, hacia el lado donde el feto debe realizar el movimiento para poder atravesar el canal del parto. Y esto a su vez permite que el feto enfrente el diámetro biparietal al diámetro biciático. Si recordamos, el diámetro biparietal mide 9,5 centímetros y el diámetro biciático mide 11 centímetros. Por lo tanto, tiene espacio para pasar. Entonces, lo que realiza el tercer tiempo del parto, si el feto viene descendiendo de esta forma, es la rotación interna de la cabeza, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que ver si el feto desciende en una de las variedades de posición anteriores, es decir, con el occipucio hacia uno de los lados anteriores de la pelvis, el feto va a tener que rotar 45 grados.
¿ya? En caso que, por ejemplo, los fetos en algunas circunstancias desciendan con el occipucio hacia posterior, para poder atravesar el canal del parto, el feto debe realizar esta rotación en 135 grados para poder atravesar el canal del parto, ¿ya? Y esto obviamente que hace más dificultoso el proceso de parto. ¿Ya? Luego viene el cuarto tiempo del parto, ¿ya? Bueno, recordemos que en el tercer tiempo del parto ocurre la rotación interna de la cabeza y los hombros deben acomodarse. A estas alturas ya llegan al espacio superior de la pelvis, ¿ya? Y es importante que sepamos que los hombros se van a acomodar en el diámetro contrario por el cual descendió la cabeza, ¿ya? Entonces, si la cabeza descendió en el oblicuo izquierdo, los hombros, por lo tanto, se van a acomodar en el diámetro oblicuo derecho, ¿ya? Por el contrario, si la cabeza fetal descendiera en el oblicuo derecho, los hombros van a estar acomodados en el diámetro oblicuo izquierdo, ¿ya? Entonces, en el cuarto tiempo del parto, ¿qué es lo que ocurre? Que el feto ya rotó, ya hacia occipito púbica, los hombros van en el cuarto tiempo del parto, lo que ocurre es el desprendimiento de la cabeza. Aquí sale la cabeza y mientras sale la cabeza, los hombros van a ir descendiendo por el diámetro oblicuo que mencionamos, ¿ya? Una vez que sale la cabeza, ya viene el quinto tiempo del parto, que es lo que tiene que ocurrir, que los hombros, para poder salir, tienen que rotar internamente para acomodar el hombro anterior bajo la sínfisis púbica, porque de esta forma, si están en un diámetro oblicuo, no pueden salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la rotación externa de la cabeza. Entonces, al rotar externamente la cabeza, el hombro anterior se posiciona bajo la sínfisis púbica, ¿ya? Entonces, el quinto tiempo del parto es la rotación externa de la cabeza y la rotación interna de los hombros, ¿ya? Ahora es importante que entendamos que este movimiento de rotación externa, el feto va a rotar en 45 grados hacia el mismo lado por el cual el feto descendió. Por eso es que es importante cuando asistimos al parto que sepamos cuál es la variedad de posición por la cual desciende el feto, ¿ya? Si bien los fetos cuando salen este movimiento de rotación usualmente lo realizan de forma espontánea, muchas veces las personas que asisten al parto debemos ayudar en esta rotación externa cuando el parto es un poquito más dificultoso. Entonces, para saber hacia dónde es la rotación es importante conocer por dónde descendió la cabeza fetal, es decir, la variedad de posición. Por lo tanto, repitiendo, si el feto descendió en el oblicuo izquierdo, los hombros descendieron en el oblicuo derecho, se produce la rotación interna, salida de la cabeza, rotación externa, por lo tanto, hacia el lado izquierdo, que es por el mismo lado por el cual descendió, rotación externa de la cabeza, y por lo tanto los hombros, se acomoda el hombro anterior bajo la sínfisis púbica, ¿ya? Y este movimiento que realiza el feto, esta rotación externa, se denomina movimiento de restitución, ¿ya? Y luego el sexto tiempo del parto consiste en la salida del hombro anterior, el hombro posterior y luego la salida del resto fetal.